Aquí nos encontramos en la quinta charla de mujeres y hombres, encuentro con mujeres y hombres notables del teatro, pero hasta ahora han sido solamente hombres, así que estamos complicados. Pero la semana que viene vamos a tener un encuentro de mujeres notables del teatro. Y en esta charla nos encontramos nuevamente con Wilson Coelho de Brasil y Osvaldo Chazarreta de Argentina. Y hoy nos convoca el rol del actor. En la charla anterior habíamos hablado de dramaturgia y surge este tema de la función del actor, en los cuales vamos a ir indagando con estos dos pensadores, de los cuales se considera que sin el actor no habría teatro, en cambio se podría carecer de dramaturgos y de directores. No sé qué piensan ustedes. El centro, digamos, del teatro, ¿no?, es el actor, siempre lo fue. Desde el comienzo en Grecia, aunque en realidad nosotros conocemos la tragedia en épocas de la madurez, no la conocemos ni en la adolescencia, siquiera cuando era niño. Pero se dice que el primer actor fue, haciendo un poco de historia, fue Thespis, el primer actor de teatro, y que el primer actor de teatro salió del coro, ¿no?, del coro griego, del coro danzante, ¿no? El coro danzante se llamaba comoides, ¿no?, y de ahí viene la palabra comedia. Era del grupo danzante que salió alguien que fue el primer actor y que empezó a dialogar con el coro y con el jefe del coro, que se llamaba Corifeo. Y así comenzó el fenómeno del teatro, más o menos como lo conocemos nosotros, y su primer actor fue Thespis. A lo largo de los años, y en la misma tragedia, digamos, se fue agregando, los dramaturgos fueron agregando 1, 2, 3 actores, y así fue tomando cada día más importancia el actor en el teatro. Pasaron los siglos, digamos, y nos encontramos en la comedia del arte. En la comedia del arte nos vamos a encontrar con los actores, comediantes, que eran en realidad seres marginales, que tenían un sistema de un teatro más o menos de improvisación con esquemas fijos. Pero siempre esos personajes, que eran personajes sociales, ¿no?, eran tomados siempre de la vida. El primer Arlequín fue tomado del grupo de arlequines que hacia el año 1200 andaban de noche asustando a la gente en una especie de procesión con antorchas, fuegos y máscaras. Es así que la comedia del arte adquirió de la vida misma ese personaje de Arlequín y lo trajo al teatro. Se dice que además los rombos de Arlequino en realidad no son rombos, sino son retazos de la miseria. Era un personaje que representaba la miseria popular. Sigue pasando el tiempo, y ya no estamos en la comedia del arte, y seguimos encontrándonos con este personaje que es el actor. Pasamos a Shakespeare, al teatro isabelino, para hacerlo muy rápido toda esta historia, y nos vamos a encontrar con un actor que sigue manteniendo por lo menos 3 características básicas, que es un actor muy imaginativo, como era el de la comedia del arte, y nosotros lo vemos en Shakespeare, en los actores que él coloca dentro de sus obras, en el mismo Hamlet, por ejemplo, que son actores muy imaginativos, que son actores que vienen un poco de la comedia del arte, que son muy espaciales, que se mueven por todo el espacio, que tienen ciertas estratagemas que nosotros llamamos teatralidades, ¿no?, que son cómo resolver los problemas técnicos. Entonces, cuando nosotros vemos, por ejemplo, un personaje que va a morir, no le cuenta al público, se acerca al público y dice, no, y entonces me morí, entonces viene el flechazo, y dice, y se muere, y por atrás, por la retroescena, pasa
¿no? Un actor con una flecha, ¿no? Y la clava sobre un poste. El montaje lo hace el espectador. El espectador de la época compraba esas estrategias de Shakespeare que hacía. Quizás lo más notable dentro de Shakespeare, para hablar del actor y de su teatro, es los cinco prólogos de Enrique V, donde sale un actor y le pide al público, ¿no?, que ponga imaginación, que le ayude, ¿no?, a la historia y al actor a que en determinado momento dejan el Teatro del Globo y se acercan, ¿no?, a la invasión de Francia. Entonces, solo una palabra, solo un cartelito hace que el público compre esta situación. Los actores siempre fueron actores que trabajaron en una relación con el público, en una relación muy imaginativa, ¿no?, disparando la imaginación del público, y siempre fueron muy espaciosos. Cuando se reunieron esas tres cosas, fueron los grandes momentos del teatro. No fue con la gran literatura, fue con los grandes teatros, con los grandes actores de los teatros, cuando pudieron atrapar el interés del público. Vamos a pasar hasta el siglo XIX, digamos, el romanticismo y toda esa historia, ¿no? El melodrama, el actor que exageraba los gestos, ¿no?, que exageraba el amor, que exageraba todo, para pasar a un teatro que en el siglo XX va a ser un teatro que llamamos naturalista o realista, donde aparece el actor personaje-persona. Hasta ese momento el personaje-persona no existía. Empezó a existir, digamos, a partir de Stanislavski, digamos, un poquito antes, con el duque de Menninger, ¿no? Los alemanes y el duque de Menninger empezaron a hablar de la coherencia. Antes uno ponía el traje de uno, los zapatos de otra obra, el sombrero de griego lo ponía en el siglo XVIII. En realidad, digamos, hacía una mezcla de lo que tenía. La coherencia la empezó a lograr, digamos, no el Teatro Libre de Antoine, sino, digamos, el Conde de Menninger con el teatro. Y así tenemos un actor que se acerca mucho a lo que hoy es un actor. Un personaje que es una persona, que está ahí arriba del escenario. A partir del siglo XX aparece algo que es fundamental para mí y que a lo mejor los autores no están muy de acuerdo, que es la emancipación, la primera gran emancipación del actor. Ya el actor no es un elemento que se lo contrata, que se le paga mal, que se le da un sándwich de milanesa para que diga un texto. Es alguien que se tiene que preparar, que tiene una técnica. La técnica le ha dado al actor independencia. Ahora nos vamos a encontrar lo que llama Stanislavski el teatro en triángulo. Es decir, ¿qué es la esencia del teatro? Es el teatro en triángulo. Es un autor, un espectador y un actor. A eso Stanislavski le llamaba el triángulo, ¿no? Ese triángulo expresivo va a ser, digamos, un motor que va a guiar toda la dramaturgia del siglo XX. Va a aparecer un alumno, Meyerhold, primer alumno de Stanislavski, el que hacía Kostia o Constantin en La Gaviota, su primer actor, Meyerhold, que va a separarse, ¿no?, va a contradecir todas estas teorías del actor de Stanislavski y va a decir que el teatro no es un triángulo, sino que es una línea recta. Que hay alguien que es el autor, que escribe un argumento, alguien que lo interpreta, que es un director, que se lo vuelca al actor, y el actor finalmente se lo vuelca al público. Estas dos teorías, de alguna manera, a veces de la mano de Brecht o de otros teóricos, va a confrontar todo el tiempo. Todo el tiempo vamos, durante el siglo XX, vamos a hacer el teatro en triángulo, el teatro que tiene alguna variedad lineal, y vamos también a compartir dos maneras de crear, ¿no? De afuera hacia adentro o de adentro hacia afuera. Cualquiera de las dos, o en una combinación de las dos, digamos, se maneja la creación y el secreto
de la actuación. Bueno, nada, esto digamos como comienzo. Siempre va a aparecer, digamos, cada maestrito con su librito y van a aparecer cientos de formas, ¿no? Los franceses que nunca son iguales a los ingleses y nunca son iguales a los rusos, ¿no? Van a tener cada uno, digamos, una manera de pensar, ¿no? Los franceses van a salir de Molière, van a hablar del teatro del gesto, van a hablar de la gestualidad y van a hablar de todo esto. En cambio, los ingleses van a seguir a Shakespeare y van a estar en contra de Stanislavski, digamos, ¿no? Entonces, cada uno de ellos con sus distintas maneras de ver, pero siempre vamos a encontrar que el actor a lo largo del siglo XX va a encontrar cierta emancipación, ¿no?, del argumento teatral. El argumento teatral ya no existe más el señor Dios autor. Todavía nosotros, en los años 70, había directores que decían, por favor, no hay que traicionar la palabra. Cuando un actor habla, el otro se calla la boca. No debe distraer la escena. Siempre estaba, ¿no?, ese actor colonizado por alguien que era el que manejaba el poder y que era la inteligencia del arte dramático, que era el autor. Eso se rompió, gracias a Dios. Ahora hablamos ya en el posmodernismo de un actor emancipado. Karina Mauro, ahora en el Festival Internacional de Teatro de Luna, tiene una tesis que se llama justamente así, el actor emancipado, y que está hablando de estas teorías. Ya el actor, ¿no?, crea su propia dramaturgia dentro de la dramaturgia. Estamos con un actor que nos va a hablar, que va a actuar de una manera mucho más libre, va a crear sus propios textos, va a cortar, va a pegar, ¿no?, y va a agregar. Eso hoy se llama, ¿no?, importar textos. Por eso, cuando hablamos dramáticamente o cuando hablamos de la dramaturgia, tenemos que hablar de una concertación de dramaturgias, inclusive de un montaje de dramaturgias. Veremos hacia dónde nos va esto. Lo cierto que hoy el actor es más libre, es un creador, ¿no?, y que el autor no tiene otro remedio que retroceder todo lo que puede. De todas maneras, desde el siglo XIX, desde el siglo XIX, cuando el autor no adquiere los derechos de autor, ¿no?, Renzo Casale, que era un teórico argentino que tuvo hasta hace poco la comuna de Milán, que hacía teatro comunero, no comunitario, comunero. Renzo Casale decía que en el siglo XIX, cuando se crea la sociedad industrial, se crea la figura del autor, pero no se respeta la figura del actor. Entonces, se crean los derechos para el autor, pero no los derechos para el actor. Y dice que Conte, que es uno de los inventores de la era industrial, decía que el teatro como venía se iba a morir, no iba a existir más el actor. Iba a existir el autor, pero los obreros todos que iban a la fábrica, iban a saber leer y escribir. Por ende, si sabían leer y escribir, no necesitaban ir a educarse al teatro. No tenía ninguna razón el actor. Me parece que se equivocó, ¿no? Conte un poco. Estas son palabras de Renzo Casale, digamos, sobre el tema de la controversia que existe todavía aún entre el autor y el actor. Pero es muy lindo esta idea de ver, ¿no?, en algún grado cómo existe una emancipación del actor. Ya el actor ya tiene una técnica, sabe trabajar, hoy trabaja solo, antes los directores le marcaban tonos, le decían lo que tenían que hacer. Toda la obra era una conjunción del director, le decía cómo hacer el gesto, cómo sentarse, y se sentaban como se sentaba el director. Hoy eso ha muerto. Hoy el actor es un creador, es más, crea solo. Lo que hace el director es ayudarlo. Era lo que decía Meyerhold. El director, la función del director es la de un partero. Ayuda a la creación, y cuando se
y crea la criatura, se va. Por eso lo más importante del teatro no es el partero, es la criatura. Y la criatura es el actor y el personaje frente a un público. Por lo menos esto va a ser por mucho tiempo. Y me parece que esa emancipación del actor la tenemos que tener en cuenta. Porque si no la tenemos en cuenta, los actores, de la misma manera, los actores espontáneos, los actores que están trabajando, van haciendo eso cada día. Yo lo veo, uno lo puede percibir en todos los procesos de creación. O el actor en la historia, ¿sí? Sí. E então, agora chegamos neste momento atual. Me acuerdo que estava em São Pedro e apareceu ¿cómo es el nombre del hombre? Yo le digo Black Jack. ¿Cómo? Johnny Walker, le decía yo. Pará. El hombre de cine. Ya está. De cine. ¿Cómo se llama el amigo de De Niro? El amigo pobre de De Niro. Que estuvo en San Pedro. Jack Waltzer. Sí, Jack ahí está. Waltzer. Jack Waltzer. Entonces, la gente me invitó para que yo fuera el traductor de Jack Waltzer para la prensa. Una entrevista colectiva. Y yo falei, no, yo no sé, no, yo no hablo inglés. Pues no, pero él habla francés y que va, y tú hablas, entonces va a traducir para la gente en francés, porque eres del teatro, entonces es mejor para los periodistas hablar con alguien que sea dramaturgo, que tenga un poco de información sobre eso, porque a veces el periodista va a hacer preguntas, ¿sí? Que recibí respuestas que no van a dar cuenta. Y entonces me fui, pero él no hablaba francés. Entonces la hija de Lito Cruz es que tradució del inglés para nosotros. Y la primera cosa que él me pregunta es, ¿cuál es tu método? Yo contesté, yo no tengo método. Él quedó loco, ¿cómo no tener método? Dice, no tengo método, tengo metodologías. ¿Por qué? No es un método, porque para ellos, como él mismo, Jack Waltzer, Strasberg, Meisner, ellos tienen, como dicen, su método, pero no es su método. Es un método de Stanislavski que ellos trabajaron con eso y tal. No es un método, es una metodología que yo trabajo. Porque tengo información, pues tengo Artaud, Arrabal y otros, Piscator y Brecht, y hay mucha gente, y entonces no voy a aplicar un método para trabajar, porque la gente, los actores, también son seres humanos y vienen de un lugar, de un sitio, de una familia, de una historia, de una región, tienen algo que les componen también. Entonces, es porque eso para decir un poco de la formación del actor. No hay como sacar un ser humano y como un barro, una argila, ¿no? Y esculpirlo, si es un actor. Porque es una formación que también no es implantada por un maestro, pero es es una construcción también del actor, de este que está interesado en decir algo en el escenario. Bueno, entonces yo creo que es más una provocación pensando en el primer momento que todos nosotros somos actores. En la sociedad tenemos un rol, siempre un papel. Yo soy pai, yo soy padre, yo soy vecino, yo soy maestro, profesor, yo soy pasajero, yo soy, no sé. Estamos siempre interpretando algo. Ahora, y por otro, todo esto que nosotros podemos hacer como actor, tenemos nosotros sacamos eso, esta materia prima de la teatralidad que está en el mundo, en los hombres en general. Ahora, lo que pasa es que la realidad no es arte, la realidad es otra cosa. Y el arte, podemos decir, hasta que sea la mentira
o el contrario de no la verdad, la realidad. Y entonces, pero lo que pasa es que como arte tenemos técnicas y organizamos esto que sacamos de esta teatralidad que está en el mundo y en la vida y traemos para acá, para hacer arte, para decirnos algo, hasta para contestar, para, no sé, elogiar, cultuar, para lo que queramos. Eh, es esto que es la provocación que hago también para Chassa, porque hay un dramaturgo brasileño que se murió, era, caramba, su pieza que yo trabajé es Un grito parado en el aire. Gianfrancesco Guarnieri, que es una pieza dentro de una pieza, que disculpa, un grupo está intentando montar una obra en el periodo de la dictadura. Y entonces, claro, es casi una parábola para decir que la misma dificultad para montar una obra, tanto en el sentido económico, cuanto los temas, la dificultad de todo, es como la dificultad que nosotros tenemos en la dictadura para vivir en general. Bueno, mas yo quería decir de este ejemplo de un personaje actor que dice que el actor sin conciencia es un bobo de la corte. O sea, es un bobo de la corte. Hay esta expresión en español. No, pero No se sé. entiende lo que decís. Se entiende, Este hombre que el es un, que bufón de la hace, corte, el es el bufón. bufón y hace payasada para el rey, ¿no? Sí, sí, para la corona. Los reyes no tenían, sí, es un bufón. El actor sin conciencia es un bufón. Entonces, el tema es, ¿cuándo es que cuando Chassa, el último, yo lo vi que como casi que una emancipación del actor? Ahí yo pienso, ¿es una emancipación del actor o es la emancipación de un ser humano que no le quiere más ser actor? No le interesa más el actor. No sé, es porque yo veo que hay muchas cosas que está hoy en el teatro, que esto que yo decía, que es la teatralidad, entonces hay gente que saca esta teatralidad, pero no le saca, viene con ella misma para el escenario. O sea, no hay ese tratamiento más del arte de distanciar del real y crear otro lugar, que parece que es una mera imitación, que parece que ahora estamos más cerca tal vez de Platón que en la propia Grecia con el teatro. Y estoy diciendo esto pensando y tal vez buscando un poco de lo que decíamos en la otra charla sobre la idea del ritual, de la comunión, de una serie de cosas. Porque, claro, en un sentido que el autor, el actor, el actor y el espectador, los tres, claro, que es un ejemplo minimalista del teatro, porque, claro, nosotros, este es el punto central, pero es de ahí que vamos a pensar el teatro, no es el teatro, es el principio de esos tres elementos, ¿no? Pero ahora parece que la idea del ritual se pierde mucho, porque este actor también se parece el absoluto, no necesita de más. No es que no soy contra el unipersonal, el monólogo, no es eso. Estoy diciendo de este sujeto que está en el escenario. Y entonces, lo que es eso, lo que es actor, es la formación, cómo se forma un actor. Hay la formación académica, de vida, de muchas cosas. Y yo, por ejemplo, en mis Marisa, más de 40 años que hago teatro y unos 30 y tantos como director, yo tengo más facilidad a veces de trabajar con gente
com atores que são chamados amadores, ¿no? Que chamamos acá, do que os profissionais. Porque, por incrível que pareça, muitos desses atores que não são profissionais, não têm essa formação, têm mais consciência de que, claro, são muito crudos para determinados papéis, mas têm mais consciência de que o que estão fazendo não é a realidade. Que não é a realidade. Tanto que estão tímidos, têm problemas, porque sabem que estão em outro espaço, é outro lugar. E então, esta ideia do ator, que é o formado, o profissional e tal, que chega em um momento onde não há mais criação. O que há é uma utilização de aquilo que eu já sei. Tenho todos os personagens na gaveta, em algum espaço que é somente sacarlos. E nisso eu que me pergunto sobre este ator. E é ator ou intérprete? Nós actuamos mesmo ou estamos interpretando? São perguntas, ¿no? Sí, Chaza estaba escuchando atentamente. Para Chaza. Chaza estaba escuchando atentamente. Y me gustaría eso de retomar con el tema de la dramaturgia del actor y también debatir esto ¿Cómo? me gustaría retomar eso de la dramaturgia del actor y debatir un poco entre si es intérprete o actor. Y también me gustaría ver cuando la realidad entra dentro de la ficción. Cuando ustedes hablaban, yo recordaba el Periférico de los Objetos, que es un grupo que allá por la época de los 90 hacía un espectáculo donde había en una pecera un ratón y los actores y actrices iban soplando el humo de un cigarrillo dentro de esa pecera hasta llenarla totalmente de humo y el ratón moría. Digo, ese hecho de realidad dentro de la ficción, que es lo que veníamos debatiendo, es si es posible debatirlo dentro de esto, ¿no? Chaza. Bien, bueno, varios temas, ¿no? Yo sigo siendo, digamos, un defensor de que la centralidad, digamos, del arte dramático es el actor. Puede inclusive no haber autor, pero si hay autor y no hay actor, no hay hecho teatral. Por ende, me parece que lo único indispensable para que exista el fenómeno del teatro son dos cosas, el actor y el espectador. Si se produce el encuentro del actor y el espectador, se produce el fenómeno. Si hay un autor, mejor. Eso por un lado. Y es cierto esto de la emancipación del actor de ahora del siglo XXI. Con respecto de esto de la realidad dentro de la realidad, digamos, de Pirandello, ¿no? En adelante, ¿no? 6 personajes en busca de un autor, de la obra más la obra que habló Wilson, ¿no? La obra brasilera, de donde un grupo de actores trataba de construir, digamos, una obra, digamos, con las mismas dificultades que tenía la sociedad de vivir. Creo que yo entendí eso, que lo que dijo Wilson. Esa realidad dentro de la realidad, bueno, es la realidad y la ficción, la mezcla de ficción y la realidad. Yo me acuerdo una frase que dijo Peter Brook en un momento, dijo, ¿cuál es la diferencia? Hizo una pregunta, ¿cuál es la diferencia entre el escenario y la vida? Y después dijo seguidamente, no, voy a ser más preciso, ¿cuál es más real de las dos? ¿La realidad de la vida o la realidad del escenario? Y seguidamente dijo, para mí la realidad más aguda es la realidad del escenario, porque en el escenario todo debe ser pensado. En cambio, en la vida vivimos gran parte de nuestra vida con nuestro automático.
cruzamos una calle sin pensarlo, ¿no? Manejamos ya automáticamente. Y nos manejamos gran parte de nuestra vida con nuestro automático. En cambio, eso no es posible en el teatro. En el teatro tenemos que tener todo medido. Bueno, esto es un tema como para pensarlo, es una pregunta, una gran pregunta que nos deberemos hacer sobre la realidad del teatro y la realidad o la realidad dentro de la realidad. Con respecto al actor, me parece, yo sigo defendiendo que el actor, una vez Serrano me preguntó en la admisión de la escuela pedagógica, donde yo ingresé, ¿un actor nace o se hace? Y yo defendí la postura de que un actor se hace, sino qué sentido tiene la escuela pedagógica, ¿no? Él era el director de la escuela de pedagogía y yo iba a pensar lo contrario, ¿no? Yo creo que un actor se hace, un actor para trabajar en un teatro, para trabajar artísticamente. Coincido con vos, Wilson, que en la vida todos somos actores, todos actuamos todo el tiempo, todos ponemos máscaras y roles, todos inventamos. El invento más fabuloso de este momento es el currículum. Inventamos currículum que son todas mentiras, que son todas fantasías, ¿no? Tratando de hacerlo más atractivo, ¿no? Para enfrentarse o para la búsqueda de un trabajo. Entonces, el teatro, nosotros somos actores y somos creadores. Entonces, algo que decía Tadeusz Kantor, ¿no? Que el famoso director del Teatro de la Muerte, ¿no? Que decía justamente esto, ¿no? Que nosotros somos creadores. Creadores como Dios, dice. Creadores, él hablaba de demiurgos menores. Pero todo el tiempo, aún el albañil que está con la cuchara, está creando para, digamos, cómo poner mejor el pegamento, o poner mejor el ladrillo, cómo hacerlo más rápido, cómo hacerlo más bello, ¿no? Hay un viejo refrán en español que dice que el reo más reo, antes de ser ahorcado, si tiene la posibilidad de elegir, elige el árbol más bello. Entonces, el fenómeno de la belleza, el fenómeno de la creación, es un fenómeno del Homo sapiens, por lo menos, ¿no? Es decir, de todos los seres humanos. Ahora, la diferencia está en el teatro, cuando nosotros creamos o trabajamos en el teatro de representación. Yo creo que hay dos teatros, ya lo marcó Grotowski, ¿no? El teatro de representación y el teatro como vehículo, es decir, un teatro donde no existe el espectador. Pero ese no vamos a hablar porque estamos hablando del teatro como representación, donde hay públicos. En ese teatro necesitamos formar los actores para que trabajen en algo que es fundamental, que es en la creación. Yo creo que deben cumplir 3 rituales y se tienen que adiestrar en 3 rituales. El primer ritual es que el actor es instrumento e instrumentador de sí mismo, por lo cual tiene que aprender a manejar su cuerpo, su voz y a templar las cuerdas de su alma, o de su cuerpo o de su mente, como quieramos llamarlo. Entonces, tiene que tener una etapa donde debe aprender los ejercicios básicos de entrenamiento. Ese es el primer ritual. Que con el tiempo, todos los ejercicios no le sirven al mismo actor. Cada actor le sirve un tipo de ejercicios y que él lo tiene que descubrir, cuáles son los que tiene que hacer. Pero como a su vez es como el gimnasta, tiene que hacerlo toda la vida, porque si no le va a pasar como los jugadores que ya no se quieren más entrenar y están gordos, y después van a jugar solamente al fulbito en la esquina de la casa. La contradicción es que quiere trabajar en los grandes teatros, quiere ser famoso, quiere trabajar en la televisión, quiere trabajar en el cine, quiere ser mejor de todo, pero muchas veces no es capaz de mantener durante su vida. Bueno, entonces estábamos hablando de ese primer ritual que era el entrenamiento. ¿Y el entrenamiento hasta cuándo?
hasta que deje de ser actor. Toda la vida uno se debe entrenar. Y cuanto más grande, más todavía. Debe entrenar su instrumento. El segundo ritual es cómo aprender a crear. Nosotros decimos que desde el método de actuación, ¿no? Lo que uno aprende es a crear en grupo, a crear el personaje, a trabajar con la literatura, a trabajar con las emociones, a trabajar con las imágenes, a trabajar con las acciones físicas, a trabajar con el compañero, ¿no? Aprender a compartir. Ese sería el segundo ritual, a trabajar en grupos. Esto no es siempre igual. En los años 70 una obra se hacía ensayando durante meses, casi yo le diría un año ensayando. Hoy eso es imposible, por lo cual, ¿no? Una obra se tiene que encontrar las estrategias para ensayar, para trabajar menos tiempo, porque hoy la gente no aguanta ensayar de 8 meses. Hoy hay que montar una obra a lo mejor en 2 meses, pero implica que hay que crear de otra manera, o hay que trabajar, hoy los actores trabajan mucho tiempo solos. O sea, la cantidad de horas de trabajo siempre es un tema de distribución de horas de trabajo. Y la tercera ritual importante es el ritual del actor frente al público. Ya Stanislavski le llamaba eso a la segunda psicotecnia. La primera psicotecnia sería todo el trabajo de entrenamiento, y decía, pero cuando está el actor frente al público, la actuación varía, por lo cual él empezó a poner en los ensayos traer público. Él fue uno de los primeros que empezó a ensayar con público, porque decía que el actor debía aprender a adaptarse, ¿no? Al fenómeno del público, ¿no? Nosotros decimos en la profesión, hay actores que se achican ante el público, ¿no? Y hay actores que se agrandan frente al público. Entonces, esos tres son los rituales. El entrenamiento, por un lado, que lo tiene que hacer toda la vida. Cómo crear en grupos, que también es un gran aprendizaje y es fundamental. Cómo dejar de lado lo de uno para hacer la totalidad, para entender a los otros. Cómo empezar a crear rompiendo los clichés, lo establecido para ir a la creación, porque crear es crear, no hay otra cosa. Por eso nosotros decimos que es muy importante en el entrenamiento aprender a trabajar desde el estado de inocencia. Porque claro, hoy los seres humanos somos muy complejos. Quizás el teatro sea memoria, pero si es memoria, ¿no? Es una memoria bastante complicada, hay demasiados archivos en nuestra cabeza. Entonces deberíamos llegar a ese estado de inocencia para poder crear, digamos, más libremente, como son los niños. Los niños crean desde el estado de inocencia, de ese espíritu creador sin ningún problema. Hoy hablaba, digamos, Wilson, ¿no? De los que no son los amadores, que creaban mejor que los prejuicios que tenían los actores profesionales para poder crear, porque seguramente necesitarían más condiciones para poder crear. Está bien, todo eso puede ser. Pero tanto uno como los otros, ¿no? Tienen que trabajar y aprender a trabajar desde el estado de inocencia. Y quizás los que no son actores tienen más dificultades que los actores, porque tienen que aprender a crear, ¿no? Siendo libremente, construyendo un cuerpo dócil, un cuerpo permeable, ¿no? Esto que hablaba Grotowski, de que uno debía, digamos, destruir la coraza para que aparezca el yo creativo. ¿Qué es lo que crea? Lo único que crea es el yo postergado. Es lo que nos falta, es lo que nos duele, es lo que no nos permite, ¿no? Y no nos deja sacar a la luz. Freud también, digamos, para no hacer una cosa muy freudiana, pero Freud decía una cosa que a mí me gusta mucho, ¿no? Que la creación es el producto de un contenido muy profundo, ¿no?
En las manos sucias, Sartre dice, ¿no? ¿Qué es la política? Dice, y es meter la mano en la mierda hasta el fondo del tarro. Si no estás dispuesto a ensuciarte, no hagas política, no te asustes de la política. ¿Por qué metes? Y si querés ser un actor, también tenés que poner la mano en la mierda. Si no, no va a ser. Bajarse los calzoncillos, bajarse las bragas, eso es fácil. En el momento de la creación, ¿no? La verdadera desnudez es la desnudez interior. Mostrar aquello que te duele. Y entonces ahí nos vamos a encontrar, digamos, con un actor creativo, ¿no? Sumando y adhiriendo lo que decía Grotowski, que lo único que crea es lo postergado, el yo postergado, lo que no está. Porque lo que está en plenitud, ¿cuál es el problema? El problema del hombre es que debe inventar la falencia, ¿no? Lo que no tenemos, lo que nos falta, lo que nos duele. Esto con respecto al periférico de objetos, y no sobre el periférico de objetos, sino este tipo de teatro muy parecido a instalaciones, ¿no? Donde, digamos, parecería que es hasta antiteatral, ¿no? Porque para mostrar la muerte no tengo que matar a uno, ¿no? Voy a poner yo no vi esto que narrás, Fabián, vos, pero poner algo, digamos, una pecera y poner a fumar para que se mueran los peces, para hacer un acto de conciencia, me suena más a una instalación que a una obra de teatro. Un acto único, ¿no? Más que una obra de teatro. Ni siquiera creo que eso sea, en definitiva, un hecho pedagógico. Creo que la realidad es mucho más profunda que la pecera donde se muere, porque seguramente el periférico de objetos después va a la pescadería. A mí ese tipo de cuestiones las entiendo, sé que son búsquedas, las entiendo como búsquedas, como procesos creativos, y cada uno hace lo que les parece, ¿no? A mí personalmente no es lo que más me atrae. Me parece que jugar, investigar, referirnos a ese tema que es la destrucción del otro, la destrucción de la naturaleza, la destrucción del ecosistema, todo esto, ¿no? Requiere, digamos, un ejercicio, digamos, más profundo. Ya Pero bueno, Sarreta. nada, Bien. es una opinión nada más, ¿eh? Es una opinión, es una ventana para abrir la conversación. Está bien. No, Chaza lo traía a cotación por lo que decía Wilson de los actores que se van tomando de la comunidad, ¿no? De la gente de la comunidad. A veces nosotros decimos acá en el interior cuando el teatro no es comunitario, porque nosotros trabajamos siempre con gente de la comunidad que cumple el rol de actores, que a veces los llamamos por su físico, el físico y el rol. Entonces, bueno, traía eso de que siempre me parece que por más que salgan de la comunidad, van a ocupar el rol de actores. Entonces, me venía la imagen esto de la ficción y la realidad, y me acordaba del periférico de los objetos, o el espectáculo de Casaballe pornodrama, donde mantenían sexo real en escena, o algunos espectáculos de Muscari, qué sé yo, mujeres, lucha en barro femenina, espectáculo donde ya no está en el plano de la ficción, sino que suben o acontecen hechos reales sobre el escenario. Entonces decía, bueno, en la ficción todo, pero cuando ya entra en los planos de realidad, pero lo traía... Ellos hacían en los años 50, el happening, famoso los happening, ¿no? Se hizo mucho en Estados Unidos. El problema de todos estos muchachos es que son becados a Alemania, ¿no? A través del GET,
y miran todas las experiencias que pueden hacer en Europa y vienen acá y después las hacen como grandes invenciones. Está bien, son experiencias, no son las que más me gustan, ¿no? Me parece que el teatro, digamos, es otra cosa. Con respecto al teatro comunitario, es otro tema. Yo lo único, me parece que el teatro comunitario es un teatro válido, interesante, la de los vecinos, pero si a eso te referís, y que son actores igual que los otros. No, sí, me refería a que todos hacemos teatro comunitario. Aunque hagas, yo estoy imaginando, bueno, Proyecto Godot, Esperando Godot, lo hice con 5 vecinos. Digo, Sí. sacando el teatro comunitario a la construcción del teatro comunitario, digo, siempre el teatro es comunitario, o siempre el teatro es antropológico. Digo, como una generalización de algunas cosas, en función de lo que decía Wilson de que tomaba los actores de la comunidad. Bueno, Wilson, es tu turno. Sí, quería cerrar una cosita con lo que decís vos. Para mí el teatro antropológico no existe. No existe. Existe el teatro, digamos. Existe la antropología teatral, que es una disciplina que ahora está mezclada. En los 90 estuvo de moda, salieron los libros de Eugenio Barba, ¿no? Y los textos de Richard Chestnut en Estados Unidos. Pero no es una disciplina que, digamos, que ha avanzado lo de la antropología teatral. Hay muchos que andan diciendo, hago teatro antropológico. Esos chicos, eso se lo digo. Es un error, no existe el teatro antropológico. Existe la antropología teatral. Por eso, o todo teatro es antropológico. O sea, ¿cuándo no es antropológico el teatro? Siempre. Bueno, yo pienso que hay dos cosas. Primero es que antropología es ciencia y teatro es arte. Entonces son cosas distintas. Y después, si vamos a mezclarlas, el único animal que hace teatro es el hombre. Entonces, ¿todo el teatro es antropológico o no hay teatro antropológico? Claro, de ese lugar. Me gusta lo que dice Chazarreta, porque el teatro, tenemos que pensar el teatro substancia, no con adjetivo, teatro esto, teatro aquello. Estamos buscando el teatro. Yo creo que es el substantivo. Y después, la idea de comunitario también no es. Yo decía que me fui a la comunidad y traía la gente para hacer teatro, pero no es, porque ahora también hay casi un modismo del teatro comunitario. Lógico que el teatro se hace en comunidad, el teatro, pero no es una idea, por ejemplo, de sacar un actor por un tipo físico, no sé qué. No, yo cuando trabajo, si voy a hacer, por ejemplo, tuve una pieza que monté sobre Van Gogh, el Van Gogh, el actor que hacía era un negro. Y en el último momento no pude más este actor y yo puse una mujer. Porque era una interpretación, no es el tipo físico, es una construcción del personaje. Y necesariamente no era trans, no era mujer, era el Van Gogh, el mito. ¿Entiendes? Y entonces yo creo que tenemos muchas posibilidades. Entonces el teatro comunitario no es necesariamente para mí esto, porque el teatro se puede hacer en la comunidad, en el palacio, en cualquier. No es esto que va a definir, ¿sí? Porque por más que yo vaya a realizar un montaje y hacer un teatro en la comunidad, pero yo quiero que él sea comprendido universalmente y para todos. La otra cosa es que hoy día si pierde mucho, entonces vamos a hacer, hay un espectáculo que habla de un tema social específico. Entonces me voy a hablar de este espectáculo y a veces le hago críticas. La gente no le gusta las críticas, pero porque es porque es un teatro político, no sé qué, todo teatro es político.
Y no es el tema que va a definir si es teatro o no es. Lo que va a definir si es teatro por la técnica, por la competencia de actuar, de la dirección, de todos los elementos que componen la obra. Y no es el tema. Ahora, cuando un teatro va mal, entonces parece que es el tema que es el prejuicio. Por ejemplo, no es porque es un teatro que estoy hablando del problema de la mujer, claro, pero no es necesario por hablar del problema de la mujer, abrir mano de la técnica, de una buena obra, del teatro, de esta comunión, no sé. Entonces, yo creo que hoy día hay muchos, por esto que estoy de acuerdo con Shasa en la idea del teatro substantivo. Yo estoy en búsqueda de un teatro, del teatro, no del teatro. Entonces, no me interesa si es vocacional, comunitario, de estudiante, no sé qué, pero esto que estoy en búsqueda. Bueno, es eso. Sigamos. Chasa. No, estabas vos sobre el tema del actor. No, no nos vayamos del tema. Para, Chaza. Que el teatro Ahí. es antropológico siempre. Chaza, estaba es una definición nada más. Estaba silenciado. Repetí lo que dijiste. Estaba silenciado. Bueno, nada, que digo que concuerdo con ustedes, que si definimos al teatro, que en general, digamos, ¿no? Todo el teatro es antropológico porque habla del hombre, ¿no? O etnológico porque habla del hombre, y bueno, está así, está bien. Pero entonces no es una definición. No. Del teatro. No. Pero bueno, sigamos. Sigamos con el tema del tema del actor, ¿no? Claro. El tema del actor, digamos, para mí, digamos, el actor nace o se hace, ¿no? Para mí he dicho en el bloque anterior que el actor se hace. Por ende necesita un aprendizaje de un maestro, aprendizaje de un taller, un tiempo. En general, cuando los alumnos llegan al taller o llegan a la escuela o a donde lleguen a aprender teatro, no tienen la menor idea de lo que es el teatro, como arte, ¿no? Y eso es lo que hay que conducirlo. Si yo le pregunto a un alumno, ¿no? ¿Por qué querés ser actor? La única referencia que tiene es en la televisión o el cine. Difícilmente, por ahí ha aparecido alguno, pero en general ninguno ha visto obras de teatro, ¿no? Y eso es preocupante, porque una de las cosas que tiene que hacer un actor es ver teatro. Si no ve teatro, no puede entender el fenómeno del teatro. Entonces, bueno, el problema del maestro de teatro es conducir al actor, ¿no? Por el largo camino del arte. Que coincido, digamos, con Wilson, lo que él dice, que bueno, que el teatro es un arte, es una de las artes. Entonces, como es un arte, hay que aprenderlo, hay que aprender a trabajar, hay que aprender a crear, hay que aprender, digamos, es de todas las artes la más democrática de todas, porque hay que trabajarlo en conjunto, ¿no? Es un trabajo profundamente democrático y de grupo. En general, cuando hay problemas con las obras es porque hay problemas, ¿no? Con la gente, no con el grupo. Nunca vamos a tener problemas con Shakespeare, digamos, ¿no? Que ya se murió. Vamos a tener problemas como le pasó a Wilson, que se le fue el muchacho que le hacía Van Gogh, ¿no? Y puso una mujer, porque, bueno, él trabajó que Van Gogh, el personaje Van Gogh, era un símbolo, ¿no? Un mito, qué sé yo, ¿no? Eso es lo que ha dicho Wilson. Y me parece estupendo eso, ¿no? Que lo puedan, inclusive Van Gogh, ¿no? Puede hacer todos,
Van Gogh, ¿no? La comunidad es Van Gogh, porque en el fondo es un símbolo. Ahora, el trabajo del actor es un trabajo, ¿no?, que en esta etapa de la vida en la que estamos, en este posmodernismo, donde todo es apurado, ¿no? Yo cuando entré por primera vez al teatro, mi maestro Chacur había puesto en el teatro. El teatro es una larga paciencia, ¿no? El que no quiera y no lo sienta así, es mejor que se ponga un kiosco, una pizzería, ¿no? Pero el arte hay que aprender a esperar. Y esto yo no lo veo en los jóvenes. Los jóvenes quieren ser artistas ya, quieren ganar plata ya, ¿no? En la segunda clase me dicen, ¿dónde puedo ir a hacer casting? Ni siquiera dicen, ¿dónde puedo hacer una prueba? ¿Dónde se hace? No, te hablan encima de casting, le dicen, ¿no? Entonces, ese es uno de los grandes problemas que tiene el actor, el estar apurado, el querer cobrar antes de dar. ¿Por qué vas a cobrar? ¿Por qué la comunidad te va a pagar si todavía no sabe lo que vos hiciste? Ni quién sos. Entonces, el arte, digamos, se debe cultivar y por lo menos hay que trabajarlo, no sé, 10 años de su vida, todos los días, para uno tener después la prepotencia de querer que la gente te pague, que la gente te venga a ver. Entonces hay algo muy que no es favorable en esta época. El arte requiere un trabajo continuo con un maestro que tiene que estar sobre él, ¿no?, viendo todo un proceso creativo de mucho tiempo, de muchas pruebas, de trabajar mucho tiempo gratis, ¿no? Y que hoy la gente no quiere asumir. Enseguida, digamos, inventan los currículos, inventan los años del grupo, enseguida salen a pedir en el Fondo Nacional de las Artes, en el Instituto Nacional del Teatro. Vos ves los currículos que además de ser inventados, ¿no?, nunca podés saber si en realidad ellos han tenido un proceso de crecimiento o no. Entonces nos encontramos que está en este momento mezclado la Biblia con el calefón. Es como la canción de Discépolo, se ha mezclado la vida, ¿no?, en la tienda de los cambalaches. Entonces, hoy nuestra profesión cada día es más difícil porque en lugar de convocar al público, lo que hacemos es echarlos, porque el arte requiere, ¿no?, un trabajo y muchas veces toda esta gente no la tiene. Esto también hay que decirlo, porque en realidad yo cuando estaba en el Consejo Provincial de Teatro venían a pedir subsidios, dineros y qué sé yo, gente que no tenía ninguna experiencia, ni ninguna conciencia. Entonces, me parece que si nosotros queremos salvar el teatro, ¿no?, salvar nuestra profesión, debemos dar mucho. Debemos trabajar mucho, o si no ponernos a la voluntad de la gente. ¿Qué sé yo? Me parece que hay que trabajar y eso es lo que debemos cambiar. No sé, ¿qué opinas vos, Wilson, de todo esto? En Brasil no pasa eso, ¿no? No te escucho. Ahí estoy, acá estamos. Bueno, último, ya vamos a ir cerrando. Recordamos Sí. que la próxima charla se va a integrar Zavala, que es un dramaturgo cordobés, y vamos a invitar a Marcela Melfi, que es una dramaturga de Pinamar, de la provincia de Buenos Aires, para la próxima charla de la que nos había quedado pendiente sobre dramaturgia latinoamericana. ¿Lembran? ¿Se acuerdan? Sí, de los grupos, la historia de Sí, Latinoamérica. exactamente. Bueno, Así que bueno. me gusta la idea yo totalmente de acuerdo con Chasa sobre el actor. Que el actor no se nace, el actor se hace, es una construcción.
no solamente personal, pero con el cambio con el otro, con el maestro, con el, pues, que estudios y tal. Es interesante, yo creo que tenga hablado ya sobre eso, pero es una cosa que me aburre, que es un actor que es muy común decir, no, pero acá no hay mercado. Carajo, no hay mercado. Entonces yo le pregunto, mira, ¿y si tuvieras un mercado, si llegara ahora el señor mercado, venga, actor, estoy acá, yo soy el mercado y quiero saber cuántas horas tú te dedicas por día a tu... Lo que tienes para venderme. ¿Cuántos libros has leído? ¿Cuántos cine? ¿Lo que haces? ¿Cuánto tiempo que trabajas con el cuerpo? Lo que haces, obras. Entonces, sí, es si no tener historia, parece que no tener memoria, y parece que es el mercado es que no tiene mercado. Bueno, este es un problema de la gente que empieza a hacer teatro, piensa que va a ser actor de televisión, de cine y tal, y que parece que es una jerarquía, una evolución, una cosa medio estúpida. Entonces, me gusta incluso decir que ahora mi grupo en octubre hace 33 años. Me gusta decir 33 años de fracaso, porque todo lo que pasó estos 33 años, los fracasos fueron los que más me ayudaron. Me ayudaron a pensar, me ayudaron a estudiar más, a cambiar lenguaje, pensar en cosas. ¿Entiendes? Entonces la gente hoy es tratada para el suceso. La juventud se caga de miedo de oír un no, de tener una crítica, como si fueran jóvenes para siempre, que pueden errar a todo el tiempo del mundo, pero el tiempo pasa y nos vamos poniendo viejos. Entonces, esta posibilidad o esta necesidad de que, o realidad de que se hace el actor, es que queda muy claro para podermos separar, para juntar otra vez la realidad y la ficción. Porque el actor no es actor, es un hombre que viene de la realidad. Entonces, que cuando sale de la realidad para la ficción es que es actor, ¿no? Porque es la ficción, porque la realidad en sí no existe, o si existe, es un absoluto, es una totalidad que nosotros no podemos dar cuenta. Es por eso nace la ficción, porque tenemos que interpretarla. Y nunca una interpretación es total, es un punto de vista, es una capacidad que nosotros desarrollamos para entender el mundo, para crear significados para ello. Entonces, es eso. Entonces, el mayor historiador, el más importante, el más fiel historiador del mundo, nunca va a conseguir a poner la realidad en un papel, en un cine, No, es una lectura, es una interpretación, porque es el punto de vista, es la experiencia de cada uno. Y entonces, pero para una buena ficción es necesario tener los ojos muy bien atentos para la realidad. Si no, no hay realidad y tampoco ficción. Muy bien, Wilson, Chaza, muchísimas gracias. Nos encontramos el próximo miércoles a las 4. Obviamente que esto se publica luego el día jueves, el día posterior, previa edición. Y también aprovechamos para dar a conocer que ya se lanzó la convocatoria para el tercer Festival Internacional Olmedo Vive, que se va a hacer de forma virtual, y que ahí vamos a tener algunas charlas magistrales en el festival. Y me gustaría, Chaza, que des una introducción a la dirección, un seminario, un curso en el festival, introducción a la dirección. Dispuesto. ¿Pero qué es a través de Zoom? Sí, a través de alguna de las plataformas. No hay cervecita, nada de por medio. Bueno, sí, pero la cervecita la podés tener ahí al lado. Me la compro yo. Y Wilson va a dar una serie también de charla y presentación de
de sus libros en el Festival Internacional. Así que bueno, están todos convocados. Bueno, Bueno, nos tomado. encontramos el miércoles. Hasta miércoles. Hasta el miércoles. Terminar la transmisión, seguí Wilson con nosotros, pero te quiero hacer una pregunta.